Déjeme saludar ahora a otra amiga de este espacio, es Carla Mote, la historiadora Carla Mote, quien también ya llegó para compartir sus visiones, sus opiniones sobre la consulta y otros temas. Querida Carla, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente. Buenas tardes, buenas noches y pues muchísimas gracias por invitarme aquí a conversar un rato sobre este tema tan importante. A ver, Carla, cuando se burlan de la consulta, cuando los periodistas, comunicadores, políticos, sí, es que no he encontrado una mejor palabra, se burlan de los resultados, se burlan de este ejercicio. ¿De qué se burlan, Carla? Porque estamos hablando de buscar justicia, de encontrar justicia para familiares de desaparecidos, de muertos, de torturados. ¿De eso se burlan? Yo creo que no es solo la burla, sino sobre todo la campaña general de desprestigio que vino desde medios corporativos, desde algunos grupos políticos de derecha, desde la oposición mexicana, en contra de un ejercicio de democracia participativa, porque pues hay una asociación que se realizó desde un primer momento con una estrategia política, en este caso del gobierno actual. Y dentro de todas esas retóricas, que yo creo que no tenemos que perder de vista que si bien los ciudadanos, las ciudadanas pueden opinar libremente, afortunadamente lo que quieran y es parte de la democracia, sí existió una, digamos, tendencia y que se puede considerar una campaña mediática orquestada desde pues diversas vías, entre ellas pues algunos de los medios de comunicación que han estado reiteradamente haciendo una oposición política al gobierno federal, pero también dentro de todas estas retóricas está la de la burla que tú comentas y que a mí personalmente me causa como mucha desencanto, tristeza incluso, porque creo que sí caló en mucha gente. Yo justo hoy tuiteaba que a mí me parecía de todas las cosas que se dijeron sobre la consulta, que este tema que intentaron colocar de que quienes asistieran a la consulta, así lo decían, eran unos pendejos, a mí ese punto sí me parece muy deplorable porque pues se pueden decir muchos argumentos en contra de la consulta y hubo varios, se pueden debatir, digamos, sus postulados como el hecho del costo, como otros puntos que se pusieron sobre la mesa y que eso forma parte de la misma discusión política que se da en el marco pues de un ejercicio democrático. Pero cuando se acude a la burla, cuando se acuden a los insultos, el punto es que para eso pues ya no, es como para empezar a cortar la discusión, pero además llevarla a un nivel demasiado básico. Y yo digo que esto no es importante porque no vino nada más, digamos, de ciudadanos de a pie, de gente que se oponía o que pues simplemente, digamos, que pueden ser quienes no tengan muchos argumentos y simplemente la van a descalificar con insultos, sino que vino de gente como el propio expresidente Vicente Fox, que bueno, nunca ha brillado por sus comentarios muy serios ni muy fundamentados, pero pues es un exmandatario, es decir, tiene digamos, un nivel de presencia en la esfera pública y mediática por el hecho de haber tenido un cargo como el de presidente de la República y están acudiendo, aludiendo a este tipo de insultos, de burlas, y yo creo que eso sí bajó muchísimo el nivel del debate, pero pues también hay que decirlo, en un país democrático como el que es México, donde se están justamente por primera vez haciendo ejercicios de esta magnitud, pues es de esperarse que haya todo tipo de opiniones. Yo creo que es eso, muy deplorable que se haya bajado de esa forma el nivel, pero pues al mismo tiempo también mira que discutir de todas formas, en todos niveles, en todos espacios, al final pues también es una de las virtudes que tienen ejercicios como este. Invitan a la gente a tomar partido, invitan a la gente a informarse, a tomar una postura, a ejercerla. Yo creo que el gran problema con lo que ocurrió con este primer ejercicio es que al ser la primera ocasión en la que se lleva a cabo una consulta de esta magnitud, digamos, a nivel federal,
y que se realiza en el marco institucional, pues es que no tenemos puntos comparativos. Por ahí el día de hoy pues se difundieron algunos datos sobre las consultas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, justamente los expuso cuánta gente participó en otras consultas previas en la Ciudad de México, y pues si ponemos ese parangón, esta consulta tuvo una participación muchísimo mayor, es decir, viéndolo desde ese punto de vista, pues muchísima gente participó, y bueno, pues es parte también justo de todos estos debates que se van a seguir dando, y pues en un ejercicio que es inédito y que por primera vez cuando se coloca en la palestra pública, pues es por un tema que es profundamente doloroso en nuestro país. Por eso también resultan muy dolorosas esas burlas, Vicente. Así es, ¿qué te parece si abrimos también las cámaras y los micrófonos a esta mesa de diálogo a Jorge Armando Rocha, nuestro amigo Jorge Armando Rocha, a quien ustedes pueden ver y escuchar de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta? Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Aquí llegando, ahora sí que seis en primera, Así llegando, es, mi llegando, ¿eh? querido Jorge Estimados, buenas Armando. noches. Un placer estar con ustedes. ¿Se puede hablar de fracasos con la consulta popular de ayer? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo ves? Dame tu reflexión, querido Jorge Armando. Yo, el único fracaso que veo es el del sistema autoritario que no quería este tipo de ejercicios, que nos negó esta serie de derechos democráticos durante décadas. Ese sí es un fracaso. Y por supuesto que debe ser un motivo de celebración para quienes participamos y para quienes no participaron, el hecho de la existencia misma de la consulta como un instrumento en donde ya no se trata nada más de elegir a gobernantes y darles un cheque en blanco, sino se trata de ejercer nuestro voto en torno a un asunto, en este caso es la búsqueda de la justicia. Y coincido, es un tema que viene de esta incansable lucha social, porque hay quienes dicen, la consulta de López Obrador fracasó. Pues no, no era la consulta y nunca fue el planteamiento, nunca fue la consulta del presidente López Obrador, sino de millones de mexicanos que fueron invisibilizados, que fueron ninguneados por los órganos de justicia en este país. Y bueno, pues por supuesto, en ese sentido es una victoria colectiva. Que se pusieron piedras en el camino, eso creo que nos ha quedado por demás demostrado, patente. Si el INE hubiera tenido la disposición de poner todas las casillas que se colocaron en la pasada elección del 6 de junio, bueno, pues se hubiera multiplicado la participación. Vimos cómo personas de plano no encontraban en dónde votar y eufemísticamente estas casillas les llamaron mesas de votación bajo un esquema de un berrinche en donde el INE quería más recursos, fundamentalmente lo solicitaba Lorenzo Córdoba, el presidente de ese instituto quería lo triple. Y bueno, pues ahora salió con una serie de pretextos muy baratos diciendo que no se pusieron casillas especiales porque requerían computadoras los funcionarios de casilla, o sea, como si el INE no hubiera derrochado este año electoral más de 20,000 millones de pesos. Entonces, en todo caso, el fracaso es para el sistema autoritario y es un fracaso para el INE, que yo sostengo y me mantengo en lo que escribí y que fue muy polémico. Yo dije que si el INE, si este INE de Lorenzo Córdoba organizaba una boda, los novios no se casaban, Vicente. Así es, precisamente lo que estás diciendo, Jorge Armando. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que faltó voluntad, no dinero para instalar más casillas. A los que no asistieron, que no dejen pasar la oportunidad de la democracia, y recordó que dentro de 8 meses viene otra consulta en la que participarán muchos más mexicanos, que es la de revocación de mandato. Y ojo, ahí sí que, ojo, querida Carla, porque un mal cálculo, y ese sí puede ser brutal, Carla. Bueno, a mí me da la impresión de que, y eso es a primera vista y en miras de que todavía falta algunos meses, ¿no? Para que se lleve a cabo la consulta por la revocación de mandato, que bueno, tenemos
ya digamos las encuestas, al menos hasta ahora, pues demuestran o nos hacen pensar que sería muy complicado pues que se lograra esta aspiración que van a tener los antidemócratas que estaban en contra de la consulta, pero que seguramente impulsarán a su gente, la que está a favor de ellos, para que vayan a votar a la de revocación de mandato, lo cual es una contradicción en las formas, ¿no? Pero bueno, pues quizá veamos en esta próxima consulta que viene una mayor participación, porque quizá va a ser un tema como que a algunas personas les parezca más relevante. Yo creo que el tema que es nodal de nuestro país es el de la justicia, ya lo tuvimos, y bueno, vamos a ver ahora este otro procedimiento político. Pero una cosa que yo me quedé pensando con este tema de los presupuestos, pues es que recordando la historia del propio IFE, después Instituto Nacional Electoral o INE, y pensando también en lo que gastan otros países en sus instituciones o en caso de que existan electorales, México tiene una institución con un gasto muy oneroso que se ha repetido y se ha dicho, y resulta que ni con este costo tan elevado que tiene para México la democracia, pues pudieron, digamos, solventar con unas elecciones o con un proceso de consulta que haya satisfecho a la mayoría de la población. Es decir, este argumento de que no les alcanzaba con el presupuesto otorgado, pues nos hace también pensar que será necesario que el propio Instituto Nacional Electoral utilice mejor los recursos con los que cuenta, que son recursos muy altos, para poder solventar las próximas consultas. Es decir, este primer ejercicio ciudadano, pues también tendrá que servir como una base para un uso presupuestal mucho más consciente, y a la luz de que pues tiene que el INE tener también estas miras, ¿no? De mediano y largo plazo. Es decir, si la aspiración de muchos sectores políticos y sociales ha sido incentivar la participación ciudadana, y se ha hecho a través de esta vía institucional con la reglamentación y la participación a través de consultas, pues es algo que vamos a seguir observando, y es una fortuna que lo tengamos en nuestro marco legal. Entonces el INE pues tendrá que ponerse a ello y ver, no sé, ver cómo hace funcionar todo este apoyo. Creo que, Carla, sí, creo que sí te, se- me corté, creo que me corté, pero bueno, ya terminó la idea. Simplemente, pues, que ya se empieza a hablar, pues, de una reforma electoral. Eso lo tendremos que estar viendo, porque al menos en términos de opinión pública, pues se ha puesto sobre la mesa, y yo creo que a la luz de cómo funcionó el INE en esta elección, pues es evidente un descontento de un sector que observa que pues no estuvo a la altura de este primer ejercicio de democracia directa. Muy bien. ¿Qué les parece si también invitamos a la conversación a Andrea Chávez, a quien le agradezco mucho que nos acompañe, amiga de la casa, eh, parte de la familia Sin Censura? Querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas Querido noches. Vicente, con el gusto de saludarles, por supuesto, a mis compañeros panelistas y a tu bonita audiencia. Un abrazo. Oye, ¿cómo ves? Estamos platicando de la consulta, de los resultados, las reacciones. ¿Cómo viste esta jornada? Fíjate que, como sabes, Abraham Mendieta y tu servidora estuvimos también acompañando a muchas y muchos compañeros en diversas entidades federativas, al igual que lo hicimos en campaña ahora, con miras a organizar la consulta popular desde una organización también popular, desde una organización ciudadana, porque veíamos cómo el Instituto Nacional Electoral nos quería poner el pie en todo, ¿no? Nos puso el pie cuando nos dijo que las y los migrantes, nuestros connacionales en el exterior, no iban a poder ejercer el voto, sabiendo cómo iba a ser el sentido de su votación, ya que muchas y muchos de ellos han tenido que salir de este país debido a la violencia, algunas y algunos de ellos por persecución, algunas y algunos de ellos, bueno, la mayoría debido a la falta de oportunidades laborales, educativas, y entonces hicieron primero eso, a pesar de que la ley reglamentaria del artículo constitucional que habla de la consulta popular establece que es una obligación de este Instituto Nacional Electoral
pues concederles y, digamos, garantizarles a las y los migrantes este derecho. Y luego también nos dijeron que no iba a haber casillas especiales, es decir, quienes estuvieron fuera de su domicilio, de su sección, no pudieron ejercer el voto. Así fue el caso, por lo menos, de la mitad de mi familia acá en Ciudad Juárez. Pero sí decirte, Vicente y compañeras y compañeros, decirles que acá en el norte del país, como ustedes saben, el tema de la participación tiende a ser muy distinto que en el centro y en el sur de México. Y lo que estuvimos viendo el día de ayer, a lo largo de todo el día, fue una participación moderada, sí, pero mantenida en mi casilla, en la casilla de tu servidora. Por ejemplo, Ricardo Anaya ganó en 2018. Ahora volvimos a perder, volvió a ganar Acción Nacional, es decir, ha sido una casilla históricamente pues muy conservadora y sin embargo yo pude estar allí unas cuantas horas, siempre hubo alguien votando. A cuentagota había una o dos personas, pero siempre había alguien en la urna y eso a mí me dio muchísima esperanza y pude conversar con algunas y algunos de ellos que estaban en las mesas receptoras emitiendo su voto y se sentía de verdad pues un ánimo de participar en este ejercicio histórico de democracia directa, de participación directa. Tenemos, sí, disculpen, es que dejé de escuchar. Temas de, sí, 7 millones de personas no es nada desdeñable, Vicente. Pues establecíamos la comparación en Twitter, también allí nuestro compañero periodista lo hacía. ¿Por qué? Porque Vicente Fox salió diciendo 7 millones, solo cuentan con eso, ¿no? Como si fuera muy poco y que pues queríamos dimensionar que era 7 millones. 7 millones de personas habitan en un país como Paraguay. Así es, querida Andrea Chávez. Creo que tenemos problemas con la conexión, con el internet. Veo que estás en movimiento. Jorge Armando Rocha, también esta consulta nos deja nuevamente ante la posibilidad de que se siga pidiendo juicio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama como los malos de la película, así como en algún momento estaba planteado en la Cámara de Diputados. Pues ahora que se está burlando Vicente Fox de todos nosotros con estos videitos muy ocurrentes, pues a mí me parece que del INE le mandaron a decir, no te preocupes, Vicente, aquí estamos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ha quedado muy claro que han jugado un papel lamentable, por decirlo menos, estos consejeros pusieron todas las piedras necesarias y creo que esto se reflejó el propio domingo cuando Lorenzo Córdoba dio a conocer el índice de participación ciudadana. Estaba desencajado, se le veía así, a pesar de tener el cubrebocas, así como diciendo, nos pasamos, porque no es posible que haya habido una tan baja participación. Creo que se les pasó la dosis a estos consejeros en las marrullerías y bueno, pues ellos estuvieron defendiendo en todo momento a los expresidentes, incluso Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, hay declaraciones de ambos diciendo no tiene que ver con los expresidentes. Y esto, pues obvio, es en contra de toda lógica elemental. Si uno lee esa pregunta, por más que sea kilométrica, pues no tiene que ver con los actores políticos y son los expresidentes actores políticos. Andrea Chávez se refería a un tuit que escribí en donde dije, a ver, para dimensionar, porque también se me fueron encima, 7 millones de personas son las que viven en Paraguay. Y además, por Fox votaron 15 millones de mexicanos y mexicanas. O sea, la mitad, con todo y estas piedrotas que nos pusieron, salieron a pedirle rendición de cuentas. Entonces, creo que no es un ejercicio para nada despreciable. Pero bueno, también insistir en esto que señalas, Vicente. Creo que eso ya es un asunto también que pasa por el Congreso. Creo que hay materia para revisar las actuaciones de estos consejeros, que rindan cuentas ellos también, porque tienen que darle una explicación a la nación entera. Esto que hicieron fue una vacilada y la consulta se llevó a cabo a pesar del INE. Y luego se hace el ofendido Lorenzo Córdoba diciendo, es que esas son groserías lingüísticas, hablar de sabotaje, cuando él, precisamente él, no es
el hombre de esencia y de las formas correctas, es quien insultó de forma muy clasista y discriminatoria a los pueblos originarios, Vicente, compañeros y compañeras. Carla, yo sé que en algún momento tendrás que salir del sistema, tienes otros compromisos, me ha dicho producción, pero antes de que te vayas, tu reflexión por la reforma electoral, ¿más necesaria que nunca? ¿Más necesaria que nunca después de esto? Yo creo que sí, es un tema que se va a tener que discutir. La participación política del INE es eminentemente técnica, es una institución que goza de autonomía, pero que hemos observado que su participación tiende hacia un lado político. Yo creo que en una posible reforma pues tendría que tratarse tanto el tema presupuestario como pues analizar a la luz de cómo ha avanzado la democracia mexicana, pues este tema de si va a haber esta democracia plebiscitaria, tener los elementos para pues poder llevarlas a cabo. Yo creo que una de las cosas también que deja ver esta consulta popular es que pues todavía en nuestro país no contamos con esta arquitectura legal que sea suficiente para poder llevar a cabo el proceso. Hubo confusión en muchos sentidos en temas como las propias mesas receptoras, la veda electoral, quienes pues pueden o no emitir sus opiniones públicamente sobre los temas que se traten en una consulta, pues también los temas de los propios tiempos que van a durar, es decir, creo que se hizo eso, evidente que se necesita reorganizar de cierta forma cómo se van a llevar a cabo las consultas, pero quizá algo más profundo todavía, que es pues este asidero social que debería tener una institución que es la encargada de salvaguardar la democracia y que los procesos electorales se lleven a cabo con apego a la normatividad y a la ley, pues en esta ocasión creo no ha tenido como ese respaldo o ese prestigio que es necesario para que una institución tenga credibilidad y legitimidad, que es lo que justo le debe de dar a las elecciones. Yo creo que es algo que podría pasar, que al menos en la opinión pública se está planteando y que sobre todo, pues a la luz de los huecos que se observan, pues podemos esperar que se lleve al caso de una reforma. Muy bien. A ver, les propongo otros temas, si les parece, antes de que tenga que salir Carla, antes de que cerremos. Está el de cabeza de vaca, que me parece también representativo de pues la inmoralidad, la hipocresía en la oposición. Cabeza de vaca, quien está básicamente pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está promoviendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para anular orden de detención, mi querido Jorge Armando Rocha. Así es. Lamentable la actuación de Cabeza de Vaca. Quiere que le borren sus pecados los ministros de la Corte. Ojalá que no se presten a ese juego perverso de Cabeza de Vaca, porque el propio presidente, el ministro de la Corte, Saldívar, dijo y advirtió en su momento que la peor de las corrupciones es cuando se vende la justicia. Ojalá que no caigan en la tentación estos ministros de borrarle sus delitos, porque la FGR ha sido muy firme en la investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, que son delitos graves. Esto ya se llevó ante un juez, el juez ordena la orden de aprehensión y con argucias legaloides, el señor Cabeza de Vaca no solo ha querido y ha tratado de tener fuero, sino ahora quiere que le borren su historial, y eso sería un contrasentido a la búsqueda de justicia. Y bueno, pues sería impensable, impensable que el Estado mexicano perdiera esta batalla, porque ya es un asunto de Estado que involucra a diversas instituciones.
¿Y cómo quedaríamos ante el gobierno norteamericano que ya está pidiendo información del señor Cabeza de Vaca? Ya le echaron el ojo desde Estados Unidos, ya dijeron, a ver, aquí el señor vino y tiene tantas propiedades y está en una lista de posible lavado de dinero. Entonces sería impensable, no quiero pensar, sería una catástrofe que desde aquí ministros lo blindaran, no solo ratificando que tiene fuero el señor, sino además que ya no tiene delitos. Y bueno, pues está en esta carrera contra reloj, Cabeza de Vaca, porque el próximo año, de cualquier manera, pierde el fuero, ya sin discusión, porque deja de ser gobernador, pero está ganando tiempo y está arrinconando o trata de arrinconar a la justicia. Obviamente también está apoyado por estos grupos panistas que de forma muy lamentable están defendiendo a este delincuente. Hace unos días estuvo ahí con él, fueron a rendirle pleitesía tanto Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, como Santiago Krill, que será de las voces más importantes de Acción Nacional en el Congreso. Así que, ¿qué le deben? Pues son obviamente personajes que se prestan a este círculo de complicidades, pero sería lamentable que la Corte asumiera esta decisión. Esperemos que la desechen por completo, Vicente, estimada Carla. Perdón, Vicente, es que yo no te estoy escuchando. No sé si la audiencia sí, pero yo no te estaba escuchando, Vicente. Bueno, pues ahí me veo a cuadro, entiendo que estoy al aire y bueno, ya comenté lo que Cabeza de Vaca, pero Vicente, lo que pasa es que no te estoy escuchando, pero ya estamos abordando estos asuntos que conciernen a la justicia y a las injusticias en este país. Y por supuesto, Cabeza de Vaca está jugando en este sistema que sigue teniendo, obviamente problemas y hoyos negros y hay abogados que conocen bien este sistema y en ese sentido, pues Cabeza de Vaca va a la corte, ojalá que este asunto, insisto, se resuelva rápido porque tiempo ya ganó el señor Cabeza de Vaca en esta discusión, en este juego de la papa caliente, primero acudiendo al Congreso local y después a la corte diciendo tengo fuero y ahí sigue gobernando el señor. ¿Me escuchas ahora, Jorge Armando? Ahora sí ya estamos. Bien, muy bien. A ver, le decía, Andrea, te propongo el tema de Silvano Aureoles. Hay por lo menos dos diputados federales de Morena que han ya puesto las bases para promover una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador perredista de Michoacán por su presunta responsabilidad en los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. Todo por esta campaña que se fue a hacer a Estados Unidos para disque hablar de una narcoelección y bueno, no vamos muy lejos, ya salió a defenderlo Jesús Zambrano, lo que no debe sorprendernos, ¿no? No nos debe sorprender, Vicente, desde hace muchísimos años hemos sabido qué clase de criminal gobierna el estado de Michoacán. Acuérdense ustedes que terminando la jornada electoral más reciente, en donde se renovaron 15 gubernaturas, una de ellas, por supuesto, el estado de Michoacán, lo que hizo el grupo de los conservadores, de los partidos opositores PRI, PAN, PRD, fue tratar de ganar la narrativa de que ellos habían ganado y Morena había perdido. Primero diciendo que había perdido una mayoría, pues calificada que nunca tuvo dentro de la Cámara de Diputados y luego diciendo que había pues perdido otra serie de situaciones como el estado de Querétaro, como el estado de Chihuahua y como el estado de San Luis, a pesar de que pues han sido partidos aliados tanto el PT como el Partido Verde, partidos que postularon al candidato ganador como gobernador allá en San Luis Potosí, pero cuando no les dio ninguna de esa narrativa, inició Silvano Aureoles a decir que Morena estaba aliado con el narcotráfico. Y fíjate qué gracioso, ¿no? Este gobernador que ha estado tan cerquita de los gobernadores de Acción Nacional, tan cerquita del expresidente Felipe Calderón, del expresidente Enrique Peña Nieto, ellos que sí tienen investigaciones serias
documentadas por una serie de periodistas que han tenido que salir del país, uno de ellos un colaborador tuyo, Vicente, como es Jesús Lemus, con sus 2 obras recientemente publicadas por HarperCollins, como lo son Jaque a Peña y también, por supuesto, el licenciado Genaro García Luna, una verdadera tragedia, que ellos que sí tienen documentadas relaciones con el narcotráfico, y no solo relaciones de acuerdos con el narcotráfico, sino haber recibido sobornos millonarios de parte de todas y de todos ellos, pues se prestan a decir que es Morena quien está aliada con el narcotráfico. Y fíjate qué curioso que su argumento era que Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena, ahora gobernador electo de Michoacán, había ganado en aquellos municipios donde gobernaba el narco. Fíjate, un gobernador que dice reconocer que en municipios de su estado gobierna el narco. Y luego te pones a ver en dónde ganó él en su elección a gobernador y casualmente sigue siendo también esos municipios, pasaron de 2 sopas. Una, o él también se alió con el narcotráfico cuando él se presentó a las elecciones, o 2, esos pueblos se hicieron narcotraficantes o del narcotráfico en su gestión. Es lamentable que Silvano Aureoles se olvide de su pueblo, se olvide de las y los michoacanos y se preste a las grillas y a la politiquería. Mira, fíjate qué tan entrelazados están los temas de Cabeza de Vaca, de Silvano Aureoles, porque acuérdense ustedes que cuando se gira la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, el primero en dar el grito en el cielo, el primero en salir a defenderlo, fue nada más y nada menos que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. ¿Y qué tan entrelazado está también con el tema de la consulta popular? Porque el argumento que más decían los opositores de este ejercicio democrático era que la ley no se consulta. Y esos que dicen que la ley no se consulta, pues son los primeros en ampararse cuando la ley se va a aplicar. Son los primeros en acudir a los tribunales y a las instancias de mayor jerarquía para apelar decisiones de los juzgados. Son los primeros en ir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir persecución política. En mi caso no se debe aplicar la ley. La doble moral siempre está presente en la derecha, siempre está presente la hipocresía y lo hemos visto no solo en Cabeza de Vaca, en Silvano Aureoles, sino en absolutamente todos los dirigentes de estos partidos. Y a mí me parece lamentable, Vicente, porque yo sé que habrá algunas personas honestas que por sus valores conservadores pues encuentren en el PAN o en el PRI o en el PRD alguna opción electoral, pero me parece lamentable que los dirigentes de estos partidos, que los gobernadores y los representantes no les den una opción digna de representatividad, nunca se las dan. Es más, pues incluso se ridiculizan. Ustedes recordarán cómo Silvano Aureoles estuvo horas fuera de Palacio Nacional, a pesar de que ya le había dicho el presidente de la República que no lo iba a recibir. Y a mí me parece un acierto, porque el presidente de la República, a diferencia de ellas y de ellos, no se reúne con el narcotráfico como lo representa Silvano Aureoles, gobernador del estado de Michoacán. Así es. Carla, para la última ronda, si me permites, hoy también fuimos testigos de un episodio muy interesante de jaloneo en las altas esferas del poder político en nuestro país. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le reprocha a Ricardo Monreal abiertamente dejar el desafuero de Huerta y de Toledo fuera del extraordinario, y le contesta a Ricardo Monreal que no le permite, no le acepta su reclamo al licenciado Alejandro Encinas y le pide respeto al Congreso. Me parece muy interesante, ¿no? Cómo se dan estos episodios, Carla Mote. ¿No está? ¿Se nos fue? Bueno, mi querido Jorge Armando Rocha, hablaba de este episodio entre Ricardo Monreal y el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Cómo ves? Pues de entrada refleja que en la 4T no todo es lineal, y eso es bueno, eso es sano, porque la 4T es ya un movimiento muy amplio, que incluso va más allá de Morena como partido político y de estos funcionarios que están en el gobierno federal, y se vale disentir, pero creo que en particular es una llamada de atención al coordinador de los senadores
Ricardo Monreal por parte de Morena, porque sabemos que hay grupos que no están conformes con la actuación de Monreal, particularmente por lo que hizo en el proceso electoral, que si bien no hay una evidencia, porque es bastante hábil, no hay un documento que así lo manifieste, se conoce que siempre ha operado en función de intereses de un grupo, que es el suyo, y pues estuvo operando en la elección en contra de Morena en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, o sea, eso dicho por los propios morenistas. Y bueno, se refleja estas diferencias que hay con Monreal. Y por un lado es un asunto muy delicado el que plantea el subsecretario Encinas, porque es un subsecretario de gobernación que tiene todo el aval del presidente López Obrador, todo el respaldo. De hecho, el presidente, cada que puede, lo lleva a la mañanera para hablar de los temas de derechos humanos. Entonces, yo lo tomaría, siendo Monreal, como una llamada del propio presidente López Obrador, y ya es una señal de inconformidad con la forma en la que está conduciendo el grupo parlamentario. Porque una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es defender a delincuentes, que eso es lo que hizo a través de esta operación. Él podrá argumentar que si no, no estaban las condiciones dadas, pero como sea, se le está salvando el pellejo a este diputado en lo que hace al fuero y también a Mauricio Toledo. Y en ese sentido, pues, insisto, que hay un planteamiento así de claro, es sano, porque, como dice el observador, que su pecho no es bodega, que sea así con todos los funcionarios, que expresen sus diferencias. Pero creo que también, pues, se debilita el liderazgo de Monreal en el Senado con ese tipo de declaraciones. Es un regaño público que le está haciendo el gobierno federal, ni más ni menos, estimado Vicente. ¿Compartes la visión, Andrea? Sí, por supuesto comparto sobre todo el inicio de la intervención de nuestro compañero Jorge Armando. Esto revela una nueva forma de hacer política, una que la hace encima de la mesa. Cuando habíamos visto nosotros y nosotras alguna diferencia así de clara entre un integrante del gabinete del presidente de la República y el representante y coordinador del partido de estas personas en el Senado de la República? A mí me parece muy bueno y que refleja pues la democracia que hay también dentro de Morena, dentro del gobierno federal, de hacer partícipes a las y los ciudadanos de las discusiones que se dan, de las diferencias que existen. Ahora bien, yo sí quiero dejar una cosa en claro. Desde mi punto de vista, yo creo que deberían ya tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República abrir el proceso de desafuero tanto para Mauricio Toledo como para Saúl Huerta, porque los dos tienen acusaciones muy serias y necesitaríamos ver un evento de pues poder decir también en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, las cosas las hacemos pronto para que las víctimas tengan justicia, porque han habido una serie de argumentos de pues a esta legislatura, sobre todo en Cámara de Diputados, pues, le queda muy poquito tiempo, prácticamente menos de un mes, y entonces ya podrán enjuiciar particularmente a Saúl Huerta, pero por ejemplo Mauricio Toledo pues se reelige a través del Partido del Trabajo, y yo creo que necesitaríamos como ciudadanía, como personas que están del lado de las víctimas, empezar a ver una serie de toma de decisiones contundentes en contra de las denuncias que hay, tanto para Saúl Huerta como para Mauricio Toledo, y poder decir, no se tolera, ojo, ninguna clase de violación a los derechos humanos, ninguna clase de violencia de género, ninguna clase de corrupción. No se tolera la impunidad, ni siquiera dentro de nuestro partido ni dentro de los partidos aliados. Creo que esta legislatura que termina en Cámara de Diputados, que es la 64ª, necesitaría empezar a poner el ejemplo, pero yo sí celebrar que estas discusiones se den sobre la mesa. Creo que habla de un proceso de democratización de la manera de hacer política. Querida Andrea Chávez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque y te apoye en redes sociales?
Claro que sí, mi Vicente, no sin antes decirte que ya te extrañamos, te queremos ver en persona, nos gusta tenerte, quererte, abrazarte. Ojalá la pandemia nos permita muy pronto poder hacerlo nuevamente. Las y los invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Andrea Chávez. Les mando un fuerte abrazo y mi enorme enhorabuena por los resultados históricos en la consulta popular del día de ayer, 1 de agosto. Somos partícipes de la creación de una nueva forma de hacer política, de una democracia más abierta, más plural y sobre todo que escucha a la gente. Esa es la democracia que queremos seguir viendo. Muchas felicidades a todas las y los participantes y muchas felicidades al espacio de Sin Censura, que albergó muchas opiniones y sobre todo también estuvo difundiendo de manera incansable el esfuerzo de la consulta. Les mando un fuerte abrazo y a ti también, mi Jorge Armando. Gracias, Andrea. Y por cierto, yo también los extraño mucho. Salúdame al buen Abraham, por favor. De tu parte. Cuídense. Y mi querido Jorge Armando, pues cerremos invitando también a la gente para que se conecte a tu espacio a las 2 de la tarde de lunes a viernes, que sigue levantando polvo y sigue poniendo el dedo en la llaga en las noticias más importantes, y obviamente que te sigan en Twitter, porque mucho de lo que genera después reacciones es porque un tal Jorge Armando Rocha se suelta un tuitazo de esos brutales y deja la víbora chillando, querido Jorge Armando. Estimado Vicente, muchas gracias. Sí, me siguen en Twitter como @Rocha Periodista. Están muy molestos, por cierto, con este tweet que escribí, que realmente nada más es poner un dato ahí para el debate, pero se lo tomaron bien a pecho. Están muy molestos con esto que dije, que 7 millones de personas es toda la población de Paraguay, y ya está esta mujer que se llama Gloria Lara, me parece, lo dejo, ya llegó a mi lista de Twitter a estar criticando y no sé qué. Bueno, 200,000 impresiones tiene el tweet, pues ni modo, o sea, es un dato irrefutable, que refuten eso. 7 millones de personas es la cantidad de población que tiene Paraguay. Díganme si es poca cosa. Bueno, como lo quieran ver, estimado Vicente, un placer siempre estar contigo y, por supuesto, estar entre semana a las 2 de la tarde sin censura. Muchas gracias, Vicente. Fuerte abrazo. Cuídate, Jorge Armando. Muchas gracias por acompañarnos en la mesa de diálogo esta noche para iniciar la semana laboral aquí en Sin Censura Nocturno. El buen Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin censura.